¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de política regional y lo hacemos con una cara que ha refrescado, que ha llegado nueva y que se ha dejado ver. No me quiero extender muchísimo en la presentación que tenemos hoy con nosotros a Natalia Santana, diputada por Nueva Canarias. Buenos días, gracias por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo este ratito. El placer es mío, Natalia, porque es la primera vez que estás con nosotros aquí en Fuerteventura Digital. Como decía, son muchísimos los temas que tocan en el Parlamento, porque claro, en este caso eres la única diputada de Nueva Canarias por Fuerteventura. Es decir, entonces, claro, en este caso concreto, Natalia está en las comisiones de Bienestar Social y de Turismo, pero entiendo que tienes que estar haciendo seguimiento de todas las temáticas que tienen que ver Fuerteventura porque eres la única, ¿no? Sí, efectivamente, al final que estés en las comisiones se trata de una distribución del trabajo, ¿no? Para que todos los diputados, en este caso de mi grupo, tengamos nuestras áreas, pero al final ser diputada va mucho más allá de las comisiones a las que uno vaya. Tienes que controlar pues, todos los temas que afectan a tu isla y, por supuesto, al resto de nuestra tierra. Vamos a comenzar con una temática que ha sido actualidad. Jessica de León, consejera de Turismo también de Fuerteventura, majorera, presentaron junto con Fernando Enseñat, también diputado por Fuerteventura del Partido Popular, un poco un avance de los presupuestos y hablaban de 140 millones que están, por así decirlo, nominados directamente para la isla. Ellos llamaban, obviamente, la atención sobre aspectos positivos, inversiones educativas, hablaban de las canchas y del nuevo centro de Antigua. Y bueno, también es cierto, me gustaría un poco comenzar por ahí, entiendo que está todo el mundo ya revolucionado con los presupuestos y ver si les parecen suficientes, si hay mejoras, si has tenido oportunidad de estudiar ese presupuesto y qué creen que puede mejorar. Sí, bueno, vamos a ver. Yo entiendo que ellos, pues como partido que apoya al gobierno, tengan que venderlo así. Primero, en esa exposición que ellos hicieron, hablan de infraestructuras sanitarias, en referentes imprescindibles, que yo comparto ese discurso. Son imprescindibles como el CAE del Sur, pero es que eso también estaba pintado en las partidas del año pasado, es decir... Es que te iba a preguntar por eso, porque el CAE, todos los años se habla del CAE, aparecen presupuestos y sin embargo no se llega a materializar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, un poco para explicarlo, disculpen, el CAE, el Centro de Atención Especializada, es decir, un centro donde los médicos atiendan especialistas a la población cercana al sur. Efectivamente, bueno, sabemos la realidad de nuestra isla, las distancias, etcétera. Entonces, ese CAE en el sur permitiría que la población de la zona sur no tuviera que venir hasta Puerto del Rosario en muchas de las ocasiones. Pero ese CAE es como la canción del verano, siempre sale, pero al final nunca se materializa. Lo mismo con el Centro de Salud del Matorral, que le han dado una partida ridícula, imagino que es para el proyecto, pero no termina de salir. ¿De qué sirve? Y ya este es su tercer presupuesto, es decir, no nos vale que sea el primero y no pudo. No, es que han dejado de ejecutar miles de millones el año pasado y me temo que aunque estén pintados en el presupuesto va a pasar lo mismo. Luego también tiran mucho de los fondos MRR. Sabemos que esos fondos son los fondos europeos que hay para gastarlos hasta el 30 de agosto de 2026, con lo cual va a ser imposible, y en el área precisamente que dirige Jessica de León, son 58 millones de euros de MRR. Eso es inviable, es imposible de que de aquí a agosto del año que viene sean capaces de gastar esos 58 millones. Por tanto, al final se engaña a la población y lo importante no es solo un presupuesto sobredimensionado, es también saber ejecutarlo y en eso el gobierno ha fallado. Han dejado de ejecutar el año pasado 1.300 millones de euros, una burrada. Y luego, sin embargo, vemos que no hay dinero, que luego lo comentaremos, para garantizar las plazas en materia de dependencia con los cabildos para el año futuro, ni se ha podido crear ninguna nueva este año. Por tanto, no solo es pintar, también es ejecutar y en eso, lamentablemente, el gobierno de Clavijo y Domínguez no están siendo efectivos. Desde luego, 1.300 millones es una cifra escandalosa, es mucho dinero. Es verdad que a lo mejor en cuanto a porcentaje está cercano al 90%, porque el presupuesto de Gran Canaria creo que ya se acerca a los 13.000 millones, que es un montón, pero solamente ese volumen puede ser 10 veces el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Me imaginemos si se pueden hacer cosas. Es un poco la justificación desde el propio gobierno era ese apartado de que los fondos europeos pues están un poco más en el aire y es verdad que es un montón de dinero y a lo mejor ahí se producía el desfase. ¿Perdón? Que los han... O sea, si sabes, vamos a comprarles el discurso
Si sabes que los fondos europeos son difíciles de ejecutar, ¿para qué los pones otra vez? Y además en áreas como en turismo y empleo, 58 millones vienen de los MRR. Por tanto, no es verdad. Y además es que no solo son esos 1.300, es que este año no ha terminado, pero se prevé que sean 1.000 millones más sin ejecutar, más lo del anterior. Al final van a ser miles de millones que no se han ejecutado y tú dices, es un porcentaje bajo. Ustedes han visto cómo está Canarias. Nos podemos permitir, con los problemas estructurales que tenemos en materia de vivienda, en materia de sanidad, en materia de bienestar social, en materia de pobreza, que se ha incrementado la pobreza severa en Canarias. ¿Nos podemos permitir dejar de gastar alegremente 1.000 millones en un año? No, no podemos. Desde luego. Ahí el gobierno tiene que afinar y ejecutar lo máximo posible, porque después ese dinero va a remanentes y no siempre se puede utilizar al año siguiente. Vamos a ir un poquito por partes. Me interesa, Natalia, el apartado de la política y de la gestión. Y es verdad que muchas veces, si nos perdemos los periodistas, imagínate la ciudadanía con ese enfrentamiento continuo. Hay que decir que Natalia tiene un talante tranquilo y aunque es guerrera y está sobre todo en materia de bienestar social, es verdad que mantiene pues, ese perfil que yo aprecio personalmente, a nivel personal, de que no se vaya mucho de madre el discurso, ¿no? En esta polarización que está ocurriendo a todos los niveles políticos. Pero sobre todo me interesa, ya más a nivel de concepto, de filosofía, los diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias al final se posicionan, votan y muchas veces no siempre es bueno o no siempre que el gobierno se equivoque, sino que también la oposición puede aportar y eso me parece súper importante en positivo, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos a mejorar lo que ustedes proponen e intentar llegar a algún acuerdo. Entonces, preguntar en ese sentido si crees que en los actuales presupuestos, por ejemplo, creo antes de empezar hablabas de materia de empleo, o si quieres a lo mejor mencionar algunas otras temáticas en las cuales ustedes hayan estado encima, que hayan aportado y que creas que sean importantes. Sí, bueno, yo creo que el primero es el respeto, no lo podemos perder, pero ni en política ni en la vida. Y ese nivel de crispación que vemos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, afortunadamente no ha llegado, o no del todo, porque hemos visto episodios lamentables como el de mi compañero Ione Caraballo y el señor Adasad Goya, pero más allá de episodios puntuales, no es nuestra manera de actuar, mucho menos la mía ni la de mi formación, y si algo está bien, ¿por qué no reconocerlo? Es decir, nosotros, yo intento, y hablo en primera persona, pero también desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, intentamos ser propositivos. Y muchas veces damos propuestas, o sea, llevamos propuestas ante los distintos consejeros. Hay algunos que te lo reciben y, oye, se intenta llegar a consenso y a dialogar y otros que no. Siempre intentamos hacer propuestas. Cuando salió el decreto de dependencia fuimos el único grupo parlamentario que hizo propuestas. Va a salir ahora una ley para juventud, menores, adolescencia y somos los únicos que en proceso de alegaciones, no de enmiendas, que es la batalla política, en fase de alegaciones, como cualquier ciudadano de a pie, yo las he hecho en mi nombre. Es decir, no las he hecho como Nueva Canarias, porque creo que al final proponer también es hacer política. Hablabas de empleo y hablábamos antes, sabemos la problemática que hay con los PFAES en Canarias por la ley estatal que impide esa contratación periódica de una persona porque se entiende que hay un fraude, etc. Llevábamos ante el Parlamento de Canarias la situación de las personas que integran los PFAES de la plataforma Educan y yo tengo que decir que la señora Jessica de León tuvo bastante buen talante en ese sentido, nos escuchó las reclamaciones. Nosotros le decíamos en voz de Educan que tenían que crear unas listas como las que están en educación, unas listas de reserva donde las personas que han participado en PFAES o quieran participar, me refiero a los equipos técnicos, se inscriban y se va tirando de lista en base a méritos y a puntuación totalmente objetiva. Porque la solución la tiene Canarias y muchas veces lo que sí estamos viendo en este gobierno es que se dedica a echarle pelota al gobierno de Pedro Sánchez cuando tienen competencias, es decir, tenemos capacidad de autogobernarnos. Entonces se lo decíamos, oye, no, déjense de echar balones fuera. Es cierto que el PP lo intentó con una PNL que llevaba echando toda la culpa de todos los males y del cambio climático y de la vida en general al señor Pedro Sánchez y nosotros les dijimos, háganlo ustedes, regulen, pongan esas listas en marcha. Según me traslada ella, efectivamente van a poner esas listas
antes de que acabe el año, con lo cual todas aquellas personas que hayan participado, que tengan la titulación requerida, se pueden apuntar y se irá tirando de ellas. Y al final los PFAEs han sido un balón de oxígeno para la población majorera durante todos estos años. Personas que no han podido formarse porque necesitan trabajar, pueden formarse en un certificado de profesionalidad totalmente reconocido por el ministerio, sales con una formación, sales además con una experiencia porque haces servicios o alternancia que se llama, y además cobras mientras, con lo cual es un doble beneficio y devuelves al mercado laboral una persona capacitada, con experiencia y que además ha cotizado durante ese año. Por tanto, le brindas una nueva oportunidad. Los PFAEs son muy necesarios, que son los programas de formación en alternancia con el empleo, y ahí ha habido consenso, ha habido diálogo y también predisposición. Fíjate que como muchas veces las cosas se resuelven hablando, no hace falta que haya un debate parlamentario y se aceptan sugerencias, incluso fuera de ello, con lo cual me alegra. Pero bueno, más en el papel de oposición, seguimos un poco con los presupuestos. Ya conoces los borradores y también es verdad claro, que a la oposición le toca hacer enmiendas, que a lo mejor pondríamos muchísimo dinero, todo lo que queramos, ¿no? Preguntar si desde Nueva Canarias los diferentes diputados y diputadas hacen propuestas insulares o se enmienda la totalidad, y en este sentido, ¿cuáles crees que, para Fuerteventura sobre todo me estoy refiriendo, o bueno, o si quieres también mencionar a nivel Canarias, pero sobre todo por Fuerteventura, que es la parte que más nos toca, ¿qué crees que pueden cambiar? Y también explicando que un presupuesto, cuando se enmienda, hay que dar baja también a otras cosas, no solamente, si no pondríamos 1.000 millones más para hacer de todo lo que queremos, ¿no? Pero también hay que darle de baja a otras cosas, y eso tampoco es tan popular muchas veces, Natalia. Bueno, sí que me gustaría puntualizar una cosa. Es cierto que ese consenso lo hubo en este tema de los PFAEs, pero no lo hubo en el alquiler vacacional. Todo lo contrario, su actitud fue la del gobierno y de la propia consejería que dirige Jessica de León, fue bastante cuestionable. En cuanto a los presupuestos, es todo este mes estamos pues, estudiándolos, debatiendo sobre ellos, y ahora viene la fase de presentación de enmiendas, es decir, oye, esto se puede mejorar, esto quítamelo, esto pónmelo. No podemos dibujar castillos en el aire, eso es muy fácil, pero hay que ser realista. Pero sí que son bastante mejorables. En Fuerteventura, bueno, el otro día los compañeros de Twin me trasladaban que quedaba precioso lo de la Casa de la Cultura, el Palacio de Congresos, creo que se llamaba, abajo en el auditorio, de Twin pero con lo que ellos presupuestaban, que era $500,000 de euros, no daba, porque al parecer, yo no soy arquitecta, soy pedagoga, pero lo que me trasladan es que hay un problema estructural y con eso no da ni para empezar. Por tanto, al final, otro engaño más a la ciudadanía y otra vez más se quedará eso pendiente. Luego hemos visto las partidas del Centro de Salud del Matorral, por ejemplo, es diminuta. Yo no sé qué proyecto van a hacer con eso. El CAE del Sur sí que es verdad que no está mal dotado, pero el Centro de Salud de Morrojable sí que está fatal dotado. Y yo estuve hace un año o así en ese centro de salud, en urgencias, porque estaba de vacaciones en el sur, y es lamentable. O sea, inhumano como tienen las instalaciones, en fin. Y luego vamos a los colegios, es decir, tenemos una isla donde la población ha crecido de manera desmedida, es decir, somos la isla que más ha crecido en el archipiélago, y sin embargo tenemos unas infraestructuras educativas muy cuestionables, con además el tema del cambio climático, las olas de calor. Tenemos aulas que son los barracones de obra. O sea, en el colegio de mi hijo, los niños, creo que de primero de primaria, están, él pasó por ahí, en un aula que no solo es un barracón, que además está, que cuando llueve se moja, que está llena de humedad, está oxidada, y el chiquillo, cuando había olas de calor, salía encendido. Es decir, ¿qué vamos a poner? El abanico, lo decía mi compañera Carmen Hernández, ¿qué le vamos a poner a los niños? ¿El abanico en el aula? No las estamos adaptando a la climatización. Tenemos unas infraestructuras totalmente deficitarias. Y no estamos hablando de carreteras, con todos mis respetos, estamos hablando de niños y niñas. Por tanto, yo creo que no ha habido una inversión realista en los presupuestos de Fuerteventura. Los colegios que aparecen, el otro día que sacábamos los porcentajes, era un porcentaje, era el 7%, el 8% del presupuesto el que iba destinado a eso. No hace falta ser maestro para saber cómo están. Y así un suma y sigue. Por tanto, ¿que hay una mayor inversión? Sí, pero ¿de qué manera?
Un poco la pregunta que hacía en cuanto si, un poco también por enterarme, si van a hacer enmiendas por islas o son genéricas. Las dos. Es decir, se hace una enmienda a la totalidad porque no estamos en absoluto de acuerdo con el grueso del presupuesto, es decir, con cómo se distribuyen las áreas. Estábamos hablando de turismo y empleo. En ese presupuesto sabemos cómo está Fuerteventura, sabemos que el modelo turístico que tenemos en Canarias está petardeando, o sea, que no nos da. Tenemos los peores salarios, la cesta de la compra más baja, los peores turnos, es decir, condiciones laborales totalmente lamentables. Y sin embargo no hay ni una sola medida, ni en los presupuestos de Fuerteventura, ni en los de Canarias, para esa transición hacia el cambio de modelo. Las enmiendas serán las primeras a la totalidad, es decir, este presupuesto no es el que necesita Canarias. Y luego, después de esa fase, vienen las parciales, que son tanto por áreas como por islas. Entonces haremos enmiendas pues, al área de bienestar social, juventud, etcétera, educación, sanidad, y luego insularizadas, que ya estamos trabajando con los distintos comités de los municipios para que nos trasladen las enmiendas que ellos quieren para su municipio. No te preocupes, que veo que vas tocando muchísimos temas y los vamos a ir a por todas. Hablaremos de bienestar social y, bueno, hemos empezado por esos presupuestos porque son de actualidad, pero también es cierto que, bueno, se ha aprobado una ley recientemente, estás en la Comisión de Turismo y Empleo y se ha aprobado finalmente la ley de vivienda turística, la regulación del alquiler vacacional y, en este caso, los grupos de la oposición no lo han apoyado, han votado en contra. Esto ha sido un trámite de casi un año desde que se presentó ese borrador. Y claro, y ustedes es verdad que en los plenos son mucho más vistosos, pero también a lo mejor, por así decirlo, el tomate está en las comisiones, en el debate diario, en las aportaciones y demás. Y como has estado ahí dentro, me gustaría saber qué es lo que ha podido variar esa norma y sobre todo saber, porque yo entiendo que la regulación del sector es necesaria, es decir, un sector que ha crecido tanto en Canarias y en Fuerteventura merece una regulación. Entonces, saber cómo ha ido esos cambios y si consideran necesaria la regulación y por qué y qué cambiaría. Son un montón de cosas. Vale, vamos por partes. Es cierto que esta ley la ha defendido como portavoz de Nueva Canarias, ha sido mi compañera Esther González, pero hemos estado todos en el debate, ¿no? Porque no deja de ser una de las leyes más trascendentales en esta legislatura y yo creo que en la historia. Pero ha sido un timo parlamentario primero, porque no ha habido consenso, no ha habido diálogo, no ha habido negociación alguna. Nosotros presentamos 34 enmiendas, de las que no nos aceptaron ni una. Y no es porque estuvieran mal hechas o porque Nueva Canarias se las sacara de la manga. Es decir, estas enmiendas vienen de escuchar a la sociedad civil organizada, a las distintas entidades, a las CAF, a la plataforma esta de los propietarios de vivienda turística, que bueno, que han metido ahí en el alquiler vacacional con calzador una disposición adicional en la que si tú compraste un apartamento, por ejemplo, en Maspalomas en los años 80, ahora no es tuyo, sino que tienes que ponerlo, si hay una unidad de explotación, tienes la obligación de ponerlo ahí. Si quieres salvarte, te tienes que declarar ilegal en el ayuntamiento, es decir, señores, que es la propiedad privada. O sea, que hay gente que lo compró en la zona sur de Fuerteventura, por ejemplo, para poder disfrutarlo cuando se jubilase. Pues no, con esto, o sea, es decir, han venido a estrangular a las familias canarias. Luego, si verdaderamente lo que esta ley prometía, que era regular la atención que estaba generando el alquiler vacacional, ¿por qué no establecieron una moratoria? 32.000 licencias más, 32.000, que no son 100. O sea, si tú lo que quieres es regular el mercado vacacional, porque es verdad que ha generado alguna tensión, no es el único culpable, ojo, del problema de la vivienda, que parece que se les está criminalizando, pero sí ha afectado. Pues lo primero que tienes que establecer es una moratoria. Claro, fíjate que estaba en nuestra última entrevista, que la hemos publicado, está en Fuerteventura Digital, ha sido con Miguel Ángel Rodríguez, que director general de ordenación, entre otras áreas, y también pues, tiene una experiencia jurídica potente que viene de ser secretario del Cabildo, ¿no? Y él comentaba que básicamente nombró incluso la palabra moratoria, es decir, que a partir del día siguiente de la publicación de la norma ya no se pueden autorizar más viviendas vacacionales y en cualquier caso es verdad que se insta a los ayuntamientos en esa norma para que sean ellos los que regulen, ¿no? Con una serie de límites y demás. Entonces, me parece curioso porque nombró la palabra moratoria, dice que no se pueden hacer ninguna más y después también habló de una temática que me llamó la atención que es, bueno, pues esa, digamos, derecho
social que supone constitucional el acceso a la vivienda. Es decir, se está comercializando la vivienda vacacional, pues ya a nivel de negocio. Pues yo se lo comentaba, le decía a Miguel, esto comenzó también como un intercambio entre particulares, ¿no? Pero bueno, él daba unas cifras de que se han proliferado en muchos sitios y que bueno, él incluso las comparaba. Él decía, no estoy seguro de ese dato si es correcto, pero decía que hay más plazas de vacacional que hoteleras. Eso es un poco el titular con el que salimos. Entonces, bueno, es verdad que Nueva Canarias es una formación de tradición social más de izquierda y claro, también la vivienda, yo ahí medio me convencí en el sentido de que la vivienda tiene una función, ¿no? Pero eso entra en confrontación también, como bien decías, con el derecho del particular a utilizar su propiedad, ¿no? A ver, nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición y mano tendida al gobierno para el tema del alquiler vacacional, porque había que regularlo. Es decir, si no, esto se nos estaba yendo de madre y había que meterle mano. Pero el señor Miguel Ángel Rodríguez, cuando redactó el borrador de la ley, lo que él nos mostró, a mí me pareció brutal, o sea, brillante. Pero de lo que se comenzó a lo que terminó, un huevo y una castaña. ¿Por qué? Primero, la moratoria, ¿la pones al día siguiente de la aprobación de la norma? No, ponla desde que se anuncia, porque lo que hizo la gente fue ir corriendo para acreditar su vivienda y luego no perderla. Entonces, ahora si antes teníamos tensión en el mercado de la vivienda, que existe y es uno de los problemas, yo creo que el mayor problema que tiene Canarias a día de hoy es la vivienda. Sin esa moratoria, es decir, desde que la consejera anuncia va a venir una ley de alquiler vacacional y sabemos cuánto tarda el trámite parlamentario, tenía que haber puesto en marcha esa moratoria. Que tenemos 32.000 viviendas más, que lo de Corralejo, por ejemplo, es inasumible. Está entre los 3 municipios, La Oliva en este caso, que más viviendas vacacionales tiene de toda Canarias. Tenemos gente que aunque trabaja, no puede acceder. Y es lo que hablábamos antes, también va relacionado con el cambio de modelo. No solo pueden decir, oye, venimos a regular el tema del alquiler vacacional por la vivienda, que les compramos el discurso, pero no las formas, porque además luego si analizas la norma en profundidad es falso. Es decir, dedican un 10% al alquiler vacacional, pero luego ves que a los grandes tenedores, es decir, a señores que tienen edificios enteros, les dan una licencia de 20 años si ponen una parte en alquiler de larga duración. ¿Esto qué es? ¿Cómo te voy a dar yo a ti en medio de Fabelo un edificio de 4 plantas entero de alquiler vacacional? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que favorecer que proliferen en las zonas residenciales para no molestar al lobby hotelero, y esto es una realidad. Y la derecha siempre actúa de la misma manera. Y si están verdaderamente preocupados por el tema del acceso a la vivienda, que le metan mano también a las políticas de empleo. Es decir, que se sienten a negociar. Ahora tenemos una huelga general en el Black Friday de la gente que se dedica al comercio, porque su convenio de verdad es lamentable. Hay gente que está en el salario mínimo interprofesional. Tenemos una industria turística que tiene trabajadores explotados, unas camareras de piso que no pueden más y a las que este gobierno les niega, porque está intentando boicotear la iniciativa legislativa para que se les pongan las camas elevables. O sea, es que ya estamos yendo a mínimos que ellos rechazan. Por tanto, es tremendamente demagógico que hablen de acceso a la vivienda, de tener igualdad social, etcétera, cuando ellos tienen todo, porque es que no nos podemos olvidar de algo. Estamos en un momento en el que los datos macroeconómicos significan una auténtica bonanza, pero eso no se traduce en la población, ni en la majorera, ni en la canaria en general. Entonces, no pueden hablar de que esto lo hacen, poco menos que con un fin altruista, de poder acceder a la vivienda y tal, cuando luego no pones ni una sola medida en marcha para ir hacia ese cambio. Entonces, esta ley venía con muy buen formato, ellos se la han cargado, presentaron unas enmiendas a última hora que no hace falta ver mucho más allá para saber que venía de quién venía. Entonces, al final, lo único que busca, en este caso el Partido Popular, con la complicidad de Coalición Canaria, es no molestar a la patronal, no molestar al lobby hotelero. Y lo hemos visto
con el alquiler vacacional, lo hemos visto con las camas elevables, lo hemos visto con la huelga de hostelería que hubo en su momento, que pasaron de puntillas. Si tanto te preocupa el bienestar de esta tierra, mójate en los asuntos que verdaderamente afectan a la población canaria, que es su techo, su sanidad, su salario, su educación. Y no lo hacen. Fíjate que lo comentaba también con Miguel Ángel y lo comento ahora con Natalia, que estás aquí ahora. Yo he intentado aproximarme al texto un poco para entenderlo. Es verdad que no soy jurista, pero bueno, entiendo que hay unas normas más o menos objetivas, ¿no? Se establecen unos límites, una serie de demás. Miguel Ángel el otro día negaba frontalmente, es decir, que hubiera la opción de construir vivienda para utilizarse como vivienda vacacional. Es decir, que cualquier vivienda de nueva construcción tenía como una especie de moratoria de 10 años que no se podía utilizar. Y eso me parece positivo, porque es verdad que, claro, o sea, tú pides a un ayuntamiento una licencia para hacer una vivienda y después al día siguiente lo pones en vacacional. Entonces, una cosa yo entiendo que es la gente que ya está comercializando tiempo atrás, que por ejemplo ASCAF dice que se las va a quitar a todas, y otra que las nuevas, ¿no? Yo creo que hay que frenar también lo nuevo, ¿no? Es decir, un derecho que no se ha producido. Pero bueno, por eso decía yo, titulábamos que un poco esa expectativa de qué es lo que va a pasar, y te quería preguntar al respecto si la ley está ya tal cual está aprobada, se aplica, o hay también, porque muchas veces las leyes del Gobierno de Canarias a nivel estatal tienen después un reglamento que lo desarrolla y que lo clarifica. Yo todavía estoy a la expectativa porque, como decía, las posturas políticas son tan distintas que no sé lo que va a pasar, pero preguntar sobre todo ese apartado, si hay un reglamento, porque me olvidé de preguntarle a Miguel y no sé si igual lo sabes. Perdón. Vale. En cuanto, a ver, la ley tiene cosas positivas, es decir, lo de que tú no puedas explotar tu vivienda, te la haces mañana, y que tengas que esperar 10 años para poder ponerla en el mercado del alquiler vacacional, es una medida positiva. Pero sigue siendo una incoherencia. Y nosotros eso lo valoramos y lo aplaudimos. Incluso yo le pondría más. Porque el mercado soporta lo que soporta y no podemos seguir creciendo en vacacional. Por eso la insistencia de poner esa moratoria. Es decir, vale, te lo compro. No quieres, o sea, me parece fantástico que no dejes fabricar nuevas construcciones para ponerlas en alquiler vacacional. Pero con lo que ya está y lo que tú has permitido durante este año, que hay 32.000 inmuebles más, que no estamos hablando de verdad de 50. En cuanto a la aplicación, sí, la ley se aprobó con las enmiendas que se pactaron en su momento y es la que se va a desarrollar. Pero por el reglamento, si lo sabes, si hay un reglamento que lo desarrolle o es tal cual. En teoría, luego se irá desarrollando, pero vamos, en principio es lo que viene recogido en la ley. Pero sí que es cierto, bueno, hemos visto los pequeños propietarios manifestándose también porque esta ley viene a estrangularlos, les exige unos estándares terribles y sin embargo a los grandes tenedores que se lo pueden permitir, etcétera, lo que decíamos antes, se les permite la explotación durante 20 años. Al final, lo que da a entender es que venían con un fin que era muy loable, muy necesario y muy valiente y han claudicado ante los intereses del sector hotelero, igual que no entendemos, necesitamos más hoteles en Canarias. ¿Los necesitamos? No. ¿Por qué no establecen una moratoria? Dicen mentiras de sentencias condenatorias, lo demostramos nosotros en el Parlamento. Román Rodríguez, en el año 2001 creo que fue, estableció una moratoria para que no se construyesen más hoteles. Funcionó porque había que contener el crecimiento en aquel momento. Fíjate, si en aquel momento había que contenerlo, nos imaginamos ahora, ¿no? Y lo que ellos dicen es que no se puede. Mentira, es falso. ¿Por qué? Porque se favorece pues, a los de siempre. Muy bien, pues queda clara la postura, Natalia. Gracias por darnos tu opinión. Vamos un poco a ir pasando de los diferentes temas. Es verdad que la voz que te escuchamos quizás un poquito más fuerte, ¿no? En temática de bienestar social, muy crítica con la consejería que en este caso, dentro del pacto Coalición Canaria Partido Popular, la tiene Coalición Canaria. Y bueno, las normativas que se han llevado un poco en esta legislatura tienen que ver con discapacidad y con... discapacidad, y la otra es discapacidad y dependencia. Han sido los dos decretos. Perdón, que dependencia, que viene un debate súper fuerte también la pasada legislatura, ¿no? Y que también, fíjate que ha habido una alternancia, es decir, se ha cambiado el gobierno de Nueva Canarias, el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, y ahora es justo al revés, ¿no? Entonces, bueno, las temáticas son las mismas. Preguntar si ha habido una continuidad, si ha habido un cambio radical y sobre todo qué es lo que le piden a la consejera. Que se vaya. Que se vaya. Yo creo que se vaya. Es decir, cuando uno tiene que ser consciente de lo que es capaz y lo que no es capaz de
de hacer. Es cierto que le ha tocado vivir un momento complicado por el tema del fenómeno migratorio, pero eso no es excusa. Ella constantemente se respalda en la herencia, pero lo que está haciendo... es cierto que Canarias tiene una serie de problemas estructurales, pero hubo un avance en la legislatura anterior en materia de dependencia. Lo reconocen los propios informes del Observatorio de Derechos Sociales, que se acabó con el limbo de la dependencia, hubo un avance, se dotó de personal y esta señora ha venido a destrozarlo. Y no lo decimos nosotros, que puede entenderse un uso partidista. Lo dicen, y esto ha sido histórico en Canarias. Los colegios profesionales de trabajadores sociales se pusieron en pie de guerra con el decreto de dependencia que esta señora se sacó de la chistera. Con una directora general que además maltrata a los trabajadores, que tienen incluso denuncias puestas y admitidas a trámite contra esta señora, contra la directora general, y la consejera no la cesa. Y el señor Clavijo, además, hace oídos sordos cuando todo el colectivo social, trabajadores sociales, entidades del tercer sector, le piden que por favor, los cabildos insulares, le piden que por favor cese a esta consejera o la ponga a trabajar. Los convenios de los cabildos insulares en materia de dependencia a día de hoy están paralizados. Han tenido que asumir todo el coste de esos servicios. Pero es que además no han podido otorgar ninguna nueva plaza en el 2025 porque no tenían el convenio firmado. Y el interventor no te deja si no existe ese documento jurídico. Mandaron una carta de la Secretaría General, como la carta a los Reyes Magos, oye, que va a haber convenio. Señor, esto no es esto no es una tienda de aceite y vinagre, apúntaselo a mi madre. Es decir, tiene que haber una documentación, un convenio firmado, y ese decreto que esta señora puso en marcha, tampoco van a haber plazas en 2026 por falta precisamente de ese convenio y porque ella ahora dice que no hay dinero para garantizarla. Y los 1.000 y pico millones que dejaron sin gastar. Y si aterrizamos en el decreto, se carga el informe social, pierde calidad el tema de la valoración, se hace a las prisas y corriendo, se recortan derechos con ese decreto. Y los colegios profesionales y los propios trabajadores del área de bienestar social que jamás se han manifestado en contra de ningún gobierno, ni de este, ni del anterior, ni de los 30 años de Coalición Canaria, se han manifestado abiertamente en contra de ese decreto y de esta señora porque de verdad su inacción, su mala gestión está destrozando lo que había. Y lo mismo con el decreto de discapacidad. Sí que es cierto que yo siempre intento ser justa. Hay partes en el decreto de discapacidad que vienen a agilizar esa lista de espera. En Fuerteventura en julio había unos 980 y pico personas esperando para ser valorados. Con ese decreto posiblemente se agilice esa valoración porque si tú llevas un informe médico, se te otorga el certificado, va a ser más ágil. Y de verdad, cuando yo lo leí, dije, oye, qué bueno, ¿no? O sea, es maravilloso. Yo soy pedagoga, entonces esto es de formación profesional. Tenía cosas que venían digamos, a salvar ese cuello de botella en el que hay islas que están hasta 5 años para obtener el certificado de discapacidad, con lo que eso impacta en los niños sobre todo, pero es que luego vemos que en la letra chiquitita añaden un articulillo que dice y también se le va a subir el sueldo, es decir, se le va a complementar el sueldo a los cargos designados por el Servicio Canario de Salud que han perdido retribución con este nombramiento. Es decir, usted me vende que para acabar con el drama social de la lista de espera en materia de discapacidad hacemos un decreto que, insisto, Nueva Canarias votó a favor por lo que supone para Canarias, porque al final lo que es bueno para nuestra gente hay que apoyarlo, pero es que de manera totalmente civilina, soterrada, un montón de calificativos que no son nada positivos, metieron la subida de sueldo. De verdad, eso es cuanto menos es sucio, es engañar a la ciudadanía y eso lo hizo Coalición Canaria y el Partido Popular, disfrazaron de solución al drama la subida a los sueldos de sus enchufados, como el señor Adasat Goya. Fíjate que desconocía ese apartado, no estoy tan encima, no puede estar encima de todo, desconocía esa subida de sueldos, pero sí que, por ejemplo, en el apartado de trabajo social sí que han estado por aquí los representantes y en su día aproximamos ese tema porque a mí profesionalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Esa confrontación directa con la regulación. Y claro, eliminaban el informe de los trabajadores sociales, ¿no? Y un poco la justificación que yo entendí en ese momento
desde el gobierno era que, bueno, por agilizar, es decir, que a lo mejor ese paso menos supondría una agilización del trámite. Sinceramente, no sé cómo va a repercutir, la verdad. Desde luego, como comentabas, 900 personas a la espera de esos informes es un montón de gente y son muchas familias, ¿no? Pero eso es en discapacidad. En Discapacidad. dependencia hay muchas más, es decir, la lista en materia de dependencia es brutal. Sí es cierto, si vamos a priorizar el marketing, hablo de dependencia ahora, porque en discapacidad nosotros comprábamos el contenido del decreto, nos parecía que venía a agilizar, sobre todo en niños de 0 a 5 años, la intervención temprana es crucial para el desarrollo futuro. Por tanto, si lo puedes obtener en 6 meses, tal como establece la ley, y no en 5 años, ese niño va a poder tener un futuro. De la otra manera se lo estamos negando, pero ellos lo han utilizado para lo peor que se podía hacer, que era garantizar los sueldos a sus enchufados. En materia de dependencia, la lista de espera es brutal. Además, tenemos personas con la prestación reconocida, pero que no la tienen, no está siendo efectiva a día de hoy. Pero con este decreto, y lo decían los propios especialistas, es que no lo dice una formación política, lo dicen los propios especialistas que le dan un más rigor al asunto. Al tú cargarte el informe social, cuando tú valoras a una persona en situación de dependencia, también valoras el entorno, es decir, si lo cuida un señor de 80 años que es su marido y también resulta que tiene una sordera, que no tienen hijos, es decir, valoras todo. Con ese informe social tú te lo cargas y solo haces un informe del entorno en el que dice, ay, mira, tiene que bajar un escalón, la ducha hay que ponérsela con un plato de ducha en vez de bañera, etc. Por tanto, estás quitándole prestaciones, porque tú valoras a una persona y no solo le das el sueldo, lo estás condenando con ese informe nuevo. Vale, te doy los 500 euritos y me desentiendo de ti. Señor, pues a lo mejor resulta que se puede ver un centro de día, que además se puede complementar con un servicio de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Y esa persona tener 3 prestaciones en lugar de solo la prestación económica, que por cierto no da para absolutamente nada. Desde luego, pues queda clara la postura. Agradecemos de nuevo los detalles, las explicaciones, que yo muchas veces te digo, hay temáticas que no domino, no puedo uno saber de todo, y ustedes que están encima pues lo pueden ilustrar. Un poquito continuando con los diferentes temas que están en el Gobierno de Canarias, en este caso la Comisión de Bienestar Social, ahí estás todos los días, pero no en la educación, pero sí es verdad que eso un poco lo hablamos al principio, y lo quiero rescatar porque he escuchado en otras entrevistas que también bastante crítica en otro asunto que estabas justo comentando, y es la atención a la discapacidad o a los asuntos individuales de alumnos y alumnas que no están siendo atendidos, y que es una problemática bastante grande, ¿no? Que a lo mejor los centros no tienen recursos para atenderlos, y yo no sé, la verdad, la solución cuál puede ser, si las aulas en clave, si poner auxiliares en los colegios. También hay, yo qué sé, escuelas unitarias que tienen a lo mejor un solo profesor o 2, y que, claro, no sé hasta qué punto, un poco por explicar la propuesta, comentabas de poner auxiliares en los centros, pero claro, es viable realmente para todas las situaciones, y siendo obviamente algo absolutamente necesario, ¿no? Que son la formación de nuestros hijos e hijas. Vamos a ver, primero el presupuesto en materia educativa ha descendido, tenemos que llegar al 5%, íbamos en la senda de ello en el pacto anterior, el Pacto de Progreso de Nueva Canarias y el Partido Socialista, y ahora lo que han hecho ha sido ir disminuyendo la inversión en materia educativa. Ya con eso sabemos la importancia que le da este gobierno a la educación en Canarias. Sí hay solución. Yo no soy muy partidaria de las aulas en clave, y ya no hablo como diputada, sino como profesional. Creo que cuanto más inclusiva sea una escuela, mejor para el niño con discapacidad, pero también para el resto del alumnado. Es decir, la diversidad enriquece. Sí, y yo creo que hay un consenso al respecto, ¿no? Que la gente, un poco la exclusión de ver a los niños con discapacidad en esos centros donde están todos juntos, pues claro, al final no se están socializando, y si lo queremos normalizar, lo ideal es que convivan, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo, en los casos de espectro autismo, pues hay una gran variabilidad. Es que diríamos casi que hay un caso por niño o niña, ¿no? O sea, entonces no es fácil. Y perdona que te interrumpa, continúa. No, sí, además es totalmente real lo que dices. Dentro del trastorno del espectro autista hay infinitas variedades. También influye la estimulación que ese niño, en la edad del diagnóstico. Volvemos otra vez un poco a la raíz que hablábamos antes.
Nosotros celebrábamos de la mano de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva y de FIMAPA aquí en Fuerteventura, desde Nueva Canarias, una jornada de educación inclusiva. Traíamos unos ponentes de bastante nivel y para escuchar a ver cuáles eran esas soluciones que desde el punto de vista de los expertos proponían. Y todas pasan por dotar de personal suficiente, por formar a esos docentes que están en el aula. Es decir, si no invertimos en recursos en esos niños y niñas, les estamos truncando el futuro. Y es así. Necesitamos más auxiliares, necesitamos que la inclusión sea real, no que le digan a una mamá que es que los exponían ellas, porque además hablan, o sea, es su casa y su caso lo que estaban exponiendo. Le decían que la niña o el niño iba al aula en clave y que luego, bueno, que iba a hacer inclusiones y tal. En lo que llevamos de año había visto a los niños de su clase 2 veces. ¿Qué inclusión es esa? Y es que tampoco puedes meter a todos los niños en un aula en clave porque, como tú dices, hay distintas variedades. Había una mamá que exponía que su hija con trastorno del espectro autista, con la necesidad de socializar, porque es una niña sociable, es una niña verbal, la han puesto en el aula en clave, con otros niños que son totalmente no verbales y que no tienen ninguna intención de socializar. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo educación en esto? Para quitarse, y con perdón de la palabra, un problema de encima, la metes para no dotar de profesionales suficientes. Y este caso lo he contado en algunas otras emisoras, nos llegaba el testimonio de una docente de la zona sur de la isla, agredida por un niño con trastorno del espectro autista, con trastorno de conducta grave, un niño bastante corpulento y ella además es chiquitita. Y ella me decía, es que no es culpa del niño. Y yo no los voy a denunciar. Y estaba, de verdad, las lesiones son bastante fuertes. La culpa la tiene educación. Y ella me decía, ¿qué están haciendo los políticos? ¿Qué está haciendo ese gobierno de Canarias? Nosotros se lo hemos trasladado al consejero. No se puede tener los centros sin auxiliares. Los maestros no están capacitados para hacer frente a eso. No pueden. O sea, es decir, ni ellos ni nadie, aunque tengas la formación. Por tanto, y también tienen que escuchar a las familias. Ahora las familias, pues están haciendo manifestaciones porque no se les ha tenido en cuenta para el decreto de convivencia. Eso es lo que quería preguntar, porque es verdad que ese caso ya fue unas cuantas semanas y la verdad que es tremendo, ¿no? Y me alegro que la madre pues fuera comprensiva, porque claro, ese pobre niña no tendrá culpa de nada, ¿no? Pero sí las circunstancias del centro. Sí, la profesora. Pero como fue hace tiempo, ¿han hecho seguimiento? ¿Tenemos novedades al respecto? A día de hoy no hay auxiliar. A día de hoy no hay auxiliar. No, vamos, el jueves no tenían auxiliar. O sea que sí. Es lo que ella me traslada y básicamente les han dicho, oye, mira, esto es lo que hay. Y no lo entendemos. No lo entendemos porque, primero, hay listas. Segundo, hay empresas adjudicatarias. Tercero, hay presupuesto que no se ha gastado. Lo que no hay es voluntad política. Pues qué pena. Esperemos que se pueda resolver ese y otros muchos casos. Antes en educación, que es por eso que también lo traía a vuelta, se me quedó atrás. Este año la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, del Partido Popular, presentó un plan de inversiones educativas. En ese caso lo estuve viendo porque me parece importante que se hagan planes, que no sea un poco, venga, vamos a poner un centro aquí y un poco allá porque la gente lo demanda, sino un poco estudiar las posibilidades y demás. Y me llamó la atención que, por ejemplo, en Lanzarote las inversiones eran el doble que en Fuerteventura. Es decir, eso me llamó bastante la atención. En ese sentido, y volviendo un poco al primer paso de la entrevista, con las infraestructuras, ¿cuáles serían un poco las prioridades que creen que hace falta? A ver, a mí no me gusta confrontar unas islas con otras, porque además creo que Lanzarote y Fuerteventura somos hermanas en desgracia. Es decir, sí, siempre se nos ha dado un trato totalmente de segunda. Somos las cenicientas, ¿no? de Canarias, y no me gusta a Lanzarote así, a Fuerteventura no. Creo que no es esa la guerra. Yo creo que lo que hay es que exigir igualdad de trato, que Fuerteventura no está para tener menor inversión, pero ya no que el Lanzarote, porque insisto, parece que el gobierno le gusta meternos en esa guerra y es todo lo contrario. Estamos unidos en ese sentido, sobre todo yo trabajo muy de la mano con mi compañero, el diputado por Lanzarote, Yoné Caraballo, portavoz de Sanidad, y somos muy combativos en que necesitamos, en este caso, las infraestructuras educativas necesarias para Fuerteventura. No es normal que tengamos tan poca oferta de formación profesional, no es normal que nuestros colegios estén de la manera que están, y ya no estamos hablando de canchas,
Estamos hablando de techos, estamos hablando de espacios, estamos hablando de aulas saturadas porque ha habido un incremento poblacional. O sea, que hayan 30 y pico niños en un aula, yo es que no lo veo. Es decir, no es normal eso. Por tanto, no se trata de competir, se trata de exigir. Y nosotros desde Nueva Canarias exigimos una inversión en Fuerteventura digna. Es que vamos a los IES y se están cayendo a trozos. Vamos, yo tengo un familiar con el que convivo, ¿no? Mi marido que estudió aquí, que era aquí, y me dice, es que el instituto, el San Diego, está igual que cuando yo estudié y tengo 40 años. O sea, que no se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, el plan está estupendo, me parece fenomenal, alabo la inversión en Lanzarote, creo que es necesaria y que se debe mantener, pero Fuerteventura, igual que el resto de islas, que es verdad que ahí me pierdo más en infraestructura, necesita de un compromiso y no lo hay porque los presupuestos están ahí. Y la inversión en educación, tanto este año, el año pasado no llegaba al 2% del presupuesto en materia educativa. Sí, que no se me malinterprete, que no estoy en contra de que se hagan inversiones en Lanzarote, todo lo contrario, me alegro muchísimo que tengan ese volumen de inversión alto y un poco lo comentaba porque estaría bien que también en otras islas. Es que tiene que ser también en otras islas. Y no solo en Fuerteventura, es decir, yo creo que hay una realidad innegable en Canarias que son la de las islas capitalinas y las no capitalinas, es decir, y cada uno con sus particularidades, porque después es verdad que las islas occidentales pues tienen otras realidades poblacionales y demás, que bueno, que yo creo que hay que tener en cuenta. Tienen otras realidades y tienen a los miembros de los partidos, es decir, las Islas Verdes están presentes en el gobierno y eso se nota. Sin embargo, yo a veces me pregunto dónde están los diputados por Fuerteventura y por Lanzarote en este caso, pero sobre todo en Fuerteventura, en ese gobierno. Porque fíjate que ese es un tema que yo traigo siempre aquí a los diputados, ¿eh? Es decir, igual que, pero también a nivel nacional, es decir, creo que es algo que las dinámicas de partido, políticas, muchas veces favorecen que la representatividad territorial después no tenga, digamos, un paralelismo con las acciones políticas, ¿no? Es decir, pasa en el gobierno del Estado, donde hay partidos nacionalistas que presionan mucho, y a lo mejor los diputados electos por cada una de las provincias pues están ahí un poco a lo que diga el partido. En Canarias más o menos igual. Es decir, a mí me alegra que haya muchos diputados por Fuerteventura, todos los posibles, y si hay variedad, mejor. En este caso Nueva Canarias, yo de verdad que lo digo, me alegro y sobre todo que después tengan un retorno, es decir, que estén trabajando y que estén aportando. Y es verdad, Fuerteventura ahora mismo tiene muchísimos diputados y que, bueno, a lo mejor cuando toca lidiar con esas sensibilidades, equilibrios de partido, pues muchas veces, pues obviamente con los que apoyan al gobierno, eso tiene cierta lógica, no van a ir a cascarles, pero bueno, pero que sí que tienen la oportunidad de por lo menos hacer las aportaciones, ¿no? A ver, evidentemente, pero se trata de negociar y de exigir. Bueno, lo hemos visto con el tema de las tierras raras. Es decir, son miembros del gobierno. Coalición Canaria y el Partido Popular, Asamblea Majorera, si se quieren llamar aquí. Me gustaría saber si han vuelto a exigir ese decreto para blindar a Canarias. No, lo que hacen es que Coalición Canaria está totalmente mimetizado con el PP. Es decir, yo siempre lo digo, el señor Domínguez y el señor Clavijo, yo les llamo los clamingues, el modo clamingues, son una fusión, dos almas gemelas que se han encontrado y están totalmente, o sea, parecen siameses. Y si escuchas al señor Clavijo, todos los males de Canarias pone la pelota en el tejado al Estado central. Y el señor Domínguez lo mismo, con el tema de las tierras raras. Nosotros tenemos diputados majoreros de Coalición Canaria y del Partido Popular. No han exigido, llevábamos desde Nueva Canarias una PNL para bloquear, para blindar a Fuerteventura en materia de tierras raras, para que aquí no entre ni una excavadora de esas, para que no perfore nuestra tierra. Ese decreto que se recogía en esa PNL no se ha puesto en marcha. Y quien único lo ha exigido ha sido Nueva Canarias. Y hemos vuelto 3 o 4 veces en el Parlamento con lo mismo. Pero es que ellos forman parte del gobierno. Y lo que nos contesta el señor Domínguez es que se lo pidamos a Pedro Sánchez. Punto número 1. Nueva Canarias no está en el Congreso de los Diputados. Coalición Canaria sí. ¿Se lo ha pedido la señora Cristina Valido al señor Sánchez? No. ¿Por qué? Porque hay intereses del Partido Popular, donde además el señor Feijóo reconoce que las tierras raras son un mineral estratégico y que Canarias básicamente es un vergel. Entonces, nos engañan
Y a eso se prestan los diputados de Coalición Canaria y del Partido Popular que están apoyando al gobierno. Y no nos podemos olvidar de algo. Somos majoreros y a nosotros nos ha puesto ahí la ciudadanía majorera y es a quien tenemos que defender, esté quien esté. Si mañana gobiernan los míos, yo voy a seguir con la misma matraca de las tierras raras. Y quien me conoce sabe que es verdad. Y yo me alegro. Y es verdad que yo lo que he percibido es una unidad de rechazo político absoluto a todos los niveles, ayuntamientos, cabildos y político también de las tierras raras. Y es verdad que la pelota está en el tejado del gobierno de Canarias. Es decir, son los que tienen los que en un principio se otorgaron las exploraciones. Es verdad que hay que tramitarlo, hay que decirlo. Tal y como está la normativa, cuando se presenta una solicitud hay que tramitarla. Y es verdad también que tienen en su mano resolverlo. Ellos han hablado de un poco que sea, creo que es el Instituto Tecnológico de Canarias, el que tome un poco esos permisos para paralizarlo, pero la verdad que hay una incertidumbre, la verdad. Y creo que también han pedido conocer ese expediente y no se ha entregado, si no me equivoco. No nos lo han hecho llegar. Pero es que además, vamos a ver, ¿hay unidad? Sí. ¿Hemos estado todos a una? Sí. ¿Se apoyó la PNL que nosotros llevábamos? ¿Nosotros aceptamos las enmiendas porque lo que queríamos era que saliera adelante? Sí. Coalición Canaria fue quien incluyó en la PNL de Nueva Canarias ese decreto. Decreto para paralizar la extracción de minerales de tierras raras y tal. ¿Qué han hecho? Es decir, fueron ellos quienes se sentaron con nosotros, quienes negociaron con nosotros y sacamos adelante, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria se sentaron con Nueva Canarias para pactar esas enmiendas. ¿Qué han hecho ahora? Que les exijan, vamos a ver, que no podemos olvidar que quien está al frente del gobierno de Canarias es el jefe de los diputados de Fuerteventura y el vicepresidente es lo mismo, es decir, de Coalición Canaria y del Partido Popular. Que les exijan que se ponga en marcha ese decreto. Lo del Instituto Tecnológico tiene las patas cortas y es fácil demostrar por qué. Vale, los compran esas solicitudes. Y si mañana gobierna Vox en Canarias, que Dios nos libre, pero si pasa, ¿qué pasa? Que va a coger esos permisos, titularidad del Instituto Canario Tecnológico y los va a desarrollar. Entonces, eso no es una medida que nos blinde, que nos salve de la futura extracción de tierras raras. ¿Qué nos puede salvar? La modificación de la ley de minas. Ellos tienen diputados en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Que vayan a las Cortes Generales, el Partido Popular y Coalición Canaria de manera conjunta hagan una proposición de modificación legislativa. ¿Los tienen? Es que no pueden, o sea, Nueva Canarias ahí no está, pero ellos sí. Y luego de otra parte. Pero entonces también en ese caso concreto hay un poco que coincide entonces con el gobierno de Canarias. Si está el Congreso esa opción, ahora mismo está el Partido Socialista gobernando, podrían hacerlo, ¿no? Sí, podrían hacerlo, pero no coincido con ellos en una parte. Evidentemente, esa es una modificación que yo creo que es necesaria y que se debería batallar, pero si tanto la piden ellos, que la lleven, pero es que en Canarias tiene competencia. Además, presuntamente está gobernado por nacionalistas, como nosotros. Eso dicen ellos. Bueno, pues, si tanto, porque el principio básico de un nacionalista es más cuotas de autogobierno. Si tú exiges autogobierno, haz uso de esas competencias. Pon en marcha ese decreto. Ponlo mañana. Mira, para eliminar los impuestos a los ricos, es decir, a los que cobraban más de 300.000 euros en herencia, que no somos los canarios medios de a pie, pusieron en marcha un decreto en 15 días que exoneraba a esos propietarios de tener que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Si eso se pudo hacer en 15 días para, que los ricos no tengan que pagar impuestos para recibir un patrimonio de más de 300.000 euros, ¿por qué no se ha hecho este decreto? Que es que lo llevamos hace más de 1 año y medio. Porque no interesa, porque hay intereses ocultos, porque la unidad es solo de boquilla. Y aquí el Partido Popular ha manifestado abiertamente a nivel estatal que le interesa el tema de las tierras raras, que es el futuro y que si todos queremos tener móviles y tablets y tecnología, tenemos que hacer uso de las tierras raras. Tienen el mismo discurso, lamentablemente, que Vox. Y Coalición Canaria, al no poner este decreto en marcha, está siendo cómplice. Y si tanto le gusta la extracción de tierras raras, que se la ponga en la puerta de su casa. Pero desde luego en Fuerteventura, no. Completamente de acuerdo. En este caso yo creo que me puedo posicionar. No creo que nadie se atreva. Como bien decías, el único partido que se ha posicionado a favor ha sido Vox, en el Parlamento de Canarias por lo menos.
Y bueno, un poco por cerrar este tema, si tuvieras que apostar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que de aquí a final de legislatura va a haber alguna novedad al respecto? Porque es verdad que estamos hablando de muchos eventuales, ¿no? Si estuvieran en el gobierno, si estuvieran tal. Un poco por cerrar esta parte, ¿qué crees que puede ocurrir? Yo espero, porque al final en la vida hay que ser positivo y tienes que atraer las cosas para que pasen, que este decreto, lo que compete al gobierno de Canarias, que es lo que, vamos, donde estoy en el Parlamento, lo que queremos exigir y vamos a seguir exigiendo, y espero que se haga realidad y se materialice, es ese decreto para que blinde, al menos de momento, a Canarias, a Fuerteventura, a que no vengan con la broca y el taladro a perforar nuestro suelo, porque, insisto, las consecuencias en la salud de los majoreros y las majoreras puede ser terrible. Sí, hace no mucho vi una noticia que sacó la BBC sobre un reportaje que hicieron en China sobre ya minas de tierras raras en explotación, y era tremendo, o sea, lo que estaba pasando. Es decir, no es una pequeña extracción y tal, son movimientos de tierra, movimientos de gente, contaminación y demás. Entonces, en China no se puede plantar ni arroz. Es decir, en las zonas donde se está extrayendo tierras raras. Muy complicado en un territorio insular que eso pueda ocurrir, sinceramente. Total. Pero bueno. Un poco por continuar, porque ya estoy un poco abusando del tiempo que nos has dado, Natalia, pero vamos a hablar de la parte política. Es verdad que interesa mucho, siempre en el debate político a la gente le gusta, al público, ¿no? a la audiencia, pero a mí me gusta hablar de gestión y en ese caso respeto ese tiempo. Antes hablabas de nacionalismo, Nueva Canarias, pues digamos que comenzó con esa apuesta de Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno de Canarias, con Coalición Canaria, y después pues fundó Nueva Canarias, y ha sido pues un poco la cabeza de lanza del nacionalismo en Gran Canaria, y que se ha extendido, y en Fuerteventura, pues aquí está representada como presidente insular. Román se ha ido, ha abandonado el liderazgo del partido, y después también ha habido un gran cisma en Gran Canaria, que estaba apoyado, entonces, en muchos partidos municipalistas y demás, y que ahora encabeza Teodoro Sosa, que se ha escindido, ¿no? Entonces, ha sido un golpe duro, yo creo, para la formación, y ver un poco cómo lo están reconduciendo, cómo lo ves y demás. ¿Qué opiniones tienes sobre Teodoro? ¿Hablan con ellos o demás? ¿O crees que se puede reconducir? Hombre, yo creo que ya el divorcio tiene sentencia firme, con lo cual lo de reconducir o reconciliarse ya no es posible como tal, porque bueno, al final cada uno ha tomado las decisiones que creía oportunas. Nosotros, es verdad que al principio fue un golpe y negarlo sería poco realista, pero de todo se aprende, y yo creo que con este nuevo Congreso que adelantamos precisamente porque era una de las demandas que ellos tenían bajo la excusa esa de la renovación, que al final el tiempo nos ha dado la razón y solo ha sido eso, una excusa para lanzarse a los brazos de Coalición Canaria. Hemos configurado una estructura de partido renovada, ilusionante, con un líder a la cabeza que es Luis Campos, que yo creo que quien conoce a Luis sabe ya no solo de su buena gestión, de su talante, de su identidad nacionalista y de izquierdas, sino también del amor a este proyecto, de la brega que ha mantenido durante años. Yo creo que no existe mejor líder para esta renovación. Al final, todas las organizaciones, hasta los clubes de fútbol, se tienen que renovar llegados un momento. Es cierto que Román ha sido tremendamente generoso, dando un paso a un lado. Yo creo que Román lo ha sido todo, es decir, presidente del gobierno de Canarias, diputado, ha estado en el Congreso de los Diputados también, y ha tenido la altura suficiente para dar un paso a un lado. Nos sigue acompañando porque yo creo que el talento y la capacidad que él tiene, la visión política, el intelecto, no se puede desaprovechar, pero quien lidera el partido es una organización ahora renovada de la mano de Luis Campos. Tenemos un secretario de organización joven de una isla no capitalina, preparado, con ganas. Es Ayose Corujo, es politólogo, una persona con muchísima carga identitaria, nacionalista convencido y de izquierdas. Y bueno, y a mí pues me solicitaron que fuese la presidenta de los órganos nacionales. Y yo, bueno, pues le dije a Luis, donde tú me necesites, donde el partido me necesite. Tenemos por delante un reto ilusionante, estamos construyéndonos, estamos refortaleciéndonos, y yo creo que en camino de formar una organización más sólida, más nacionalista, no nacionalistas de pegue como algunos, y más de izquierdas que nunca.
y yo creo que al final de todo se aprende. Y yo tengo que decir que a nivel personal me llevé una decepción profunda, porque yo era partidaria y defensora a ultranza de la necesidad de renovación, y creía que se hacía por esto, esta separación, este cisma, como tú lo has llamado, pero al final no se ha hecho por eso. Se ha hecho porque se han ido pues, a lo que ellos consideraban caballo ganador. Pero ¿y crees que quizás Nueva Canaria no les dio el cariño suficiente? O porque es un poco lo que crimen ellos, ¿no? Es decir, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, mayoría absoluta, no sé ni cuántas legislaturas. Es decir, allí está claro que su gente está contenta porque le apoyan. Es indiscutible, vamos a ver, una cosa no quita la otra. La gestión que él ha desarrollado durante décadas es indiscutible. La pregunta es una cuestión de que, porque estamos en el apartado del discurso político, ellos dicen que el partido no les daba la importancia que ellos consideran que tienen, ¿o crees que es más bien una cuestión de poder? Hombre, yo ahí discrepo. Y discrepo porque, sobre todo, en este caso a él, a Teodoro, siempre se le dio la importancia, la relevancia en todos los actos. Al enviarlo al Cabildo de Gran Canaria, donde evidentemente con sus capacidades él hace su gestión, etcétera, y nadie lo pone en duda. Es decir, ahora no vamos a desacreditar a las personas porque eso tampoco es nuestro estilo. Estamos hablando como organización. Pero no creo que sea una cuestión de cariño. Yo creo que cuando Román Rodríguez no sale electo en las elecciones de 2023, pues ellos empiezan ese movimiento, lo llaman alcaldes de éxito. Nosotros les dijimos, oye, ¿ustedes de verdad quieren renovación? Me consta además que Luis Campos y Carmen Hernández se dejaron todo en esa negociación. Intentaron pactar una estructura renovada. Ellos decían que no iba a haber renovación. Es que al final las cosas se demuestran con hechos. Los hechos son los siguientes. Nosotros tenemos una organización renovada, con un secretario general nuevo, con un secretario de organización nuevo, con una presidencia de órganos nacionales que no existía esa figura y además es joven, es nueva, es de una isla no capitalina, con lo cual hay una estructura totalmente renovada. Nosotros cumplimos, adelantamos el Congreso. Ellos igualmente se fueron y decían que no era para lanzarse a los brazos de Coalición Canaria. Nosotros tuvimos una ejecutiva nacional en la que ellos, mi compañero Yone Caraballo decía, oye, que me han comentado que todos estos movimientos son una excusa para ir en alianza con Coalición Canaria. Y vamos, poco menos que lo fueron a quemar en la hoguera, porque decía barbaridades. Y esa información nos las trasladaron a nosotros en el Parlamento de Canarias, de manera extraoficial. A la vista está que ahora parece que, que han encontrado tanto Clavijo como Teodoro el amor de su vida. Y me parece perfecto y es lícito. Pero no podemos, porque esto en política puede pasar y en la vida. Pero lo que no podemos es blanquearlo y decir, no, es que por renovación. Nosotros nos hemos renovado y aún así han preferido irse con Coalición Canaria. Yo creo que ahí, bueno, ni yo ni ya nadie lo sabe, pero todo apunta a ese acercamiento, ¿no? Y que desde luego Coalición Canaria puede capitalizar pues digamos, esa división que ha habido en el partido. Me gustaría preguntar al respecto del apartado más de organización, Natalia, presidenta de Nueva Canarias en Fuerteventura, que imagino que no tiene que ser fácil, porque en este caso lo que tienes enfrente son pues a partidos que tienen una estructura más consolidada, Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria, que a nivel orgánico pues cuesta más en los partidos más pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, todavía estamos en el apartado de gestión, pero ya cada vez más cerquita de esas próximas elecciones, que al final pues son importantes, ¿no? Y es verdad que en este sentido quizás pues Nueva Canarias pues, se ha tenido que un poco coaligar o utilizar con otras formaciones, con otra gente. Vimos a Rafael Perdomo, Miguel Grafiña en el sur, Matías con APA muy fuerte en Antigua, Alporán muy fuerte en Antigua, en La Oliva en el norte pues cierta incertidumbre. Por ahí estuvo Oliver, que yo creo que Oliver González, él lo ha dicho muchas veces y que siempre respetó al partido. Siempre. Y yo creo que a mí en ese sentido, por ejemplo, con el tema de Oliver me ha gustado que han sido leales por ambas partes, ¿no? Y bueno, me he enrollado al final un poco cuál es un poco la expectativa, Natalia, porque tienes un trabajo importante por delante. Bueno, yo tengo que decir que Oliver es amigo personal mío, al margen de las decisiones que cada uno tome en política.
pero siempre ha sido una persona leal, una persona rigurosa, una persona honesta. Ahora, bueno, pues está un poco, digamos, desconectado, pero sigue representando a Nueva Canarias en el pleno de La Oliva, porque el acta es de Nueva Canarias, pero vamos, ojalá todo el mundo fuese como Oliver González. Sí, efectivamente fuimos en alianza electoral, en el sur con Juntos por Pájara, en Alporán, en Antigua. Es verdad que Matías sigue formando parte de Nueva Canarias, porque lo de él no solo era una alianza electoral, sino también era un acuerdo de integración. Matías ha sido muy leal con nosotros. De hecho, también tengo una relación personal estupenda con él, pero a nivel político también la hay. Hay comunicación, trabajamos de la mano con el grupo del Cabildo, con Sonia Álamo y con Felicidad y Matías, y la verdad es que no hemos tenido absolutamente ningún problema, salvo al principio lo de entrar unos sí, otros no, pero no fue con Nueva Canarias Fuerteventura, sino con la Nacional, y bueno, ahí se tomaron decisiones. Luego es cierto que al Parlamento íbamos y al Cabildo con Fuerteventura Avanza, también cumplieron en la alianza. Yo siempre les agradezco a todos los partidos que fueron con nosotros el haberme puesto a mí donde estoy, el tener el privilegio de darle voz a Fuerteventura. De cara a 2027, es cierto que estamos trabajando en las alianzas futuras. Todavía no podemos desvelar nada porque sería hacer spoiler, pero sí, hay previsión. Pero yo creo que no van a ser tantas como en 2023, porque nosotros estamos en un proceso de construcción, de consolidación, estamos creciendo en los distintos comités y eso es importante, y yo creo que lamentablemente en el caso del Parlamento, Coalición Canaria y el Partido Popular nos lo están poniendo en bandeja, y en el resto de administraciones también. Por ejemplo, lo de Tuineje clama al cielo, La Oliva lo mismo, es decir, puertos bastante mejorable. Al final creo que la voz de Nueva Canarias en las distintas administraciones es necesaria. Somos nacionalistas de izquierda, y bueno, evidentemente con vocación de gestión, como tú lo has llamado, y queda todavía un poquito de tiempo, ya iremos viendo, pero estamos trabajando en ello. Bueno, entiendo un poco por la lectura de lo que comentas, pues eso, crear esa estructura, crear esa base y hacer el partido fuerte, ¿no? Más allá de las alianzas. Estamos en ello. Creo sí. que es una respuesta. Es decir, más o menos ha respondido a la pregunta. Y bueno, me gustaría... Yo creo que hemos llegado hasta aquí. Hemos estado más de una hora hablando. Creo que han sido unas temáticas interesantes y creo y espero que haya sido, pues por lo menos interesante para nuestra audiencia. Natalia Santana, diputada por Fuerteventura de Nueva Canarias, por primera vez aquí en Fuerteventura Digital. No será la última. Ha sido un placer muy grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y, por supuesto, volveremos a estar por estos micros. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Soy Jani Castañeira en un nuevo episodio de Fuerteventura Digital. Y bueno, como saben, no será el último tampoco. Nos vemos en la próxima.